Glaucoma, el ladrón silencioso, dice Vanessa. Sí, un montón de casos de ceguera a nivel mundial por esta patología. Importante que usted, amigo televidente, ya lo decíamos desde el inicio de este espacio, tenga un médico especialista en oftalmología de cabecera. Nos descuidamos muchísimo, sobre todo, de la precaución que debemos tener con los ojos, Artur. Sí, por supuesto, porque en principio creemos, y esto va degenerándose, es decir, al principio vemos muy bien, no tenemos ningún problema, entonces creemos que eso es para siempre. Desafortunadamente no es así, y sobre todo no conocemos bien cuáles son las enfermedades que pueden atañir al ojo. Así es, nosotros hemos controlado nuestra presión sanguínea, pero también el ojo tiene su propia presión, y esta debe ser tomada por un especialista mediante unos mecanismos especiales. Artur, ¿tú has ido frecuentemente a hacerte este examen o no? Sabes que he tenido en realidad ahí problemas porque no he ido nunca. Es decir, me he hecho la prueba esta que casi todos nos hemos la hecho. Medición de la vista. Esta que a veces vienen, es más, van a las oficinas, no sé. Claro. Seguramente ustedes que nos están viendo ha pasado que han ido a las oficinas y les hacen estas mediciones de los ojos. Y ahí, bueno, yo generalmente tenía muy buena vista. La última vez que me hice ya parecería que necesitaría lentes. Vamos a ver, ya tengo que hacerme un examen más profesional quizás. Pero, claro, los ojos van también gastándose. Así es. Y mira, ¿te acuerdas que yo hace poquito tiempo, y para que la gente lo sepa, en el mes de diciembre yo me operé de los ojos porque tenía un problema de un déficit visual muy importante? Y entre los exámenes que me hicieron, porque para hacerse cualquier procedimiento, usted debe hacerse todos los exámenes que le recomiende el galeno. Entre esos me dijeron que yo tenía los nervios muy grandes, los nervios ópticos muy grandes, y que esa podría ser una antesala de glaucoma. Le investigaron a mi mamá también y tiene la misma condición. Entonces, con ella, por la edad, hay que tener un seguimiento más constante. Son cosas que uno no sabe hasta que no llega donde el especialista, Artur. Por supuesto, y como nosotros queremos que usted sí esté pendiente de estos temas y que sepa la importancia de ellos, hemos decidido topar, por supuesto, el tema del glaucoma aquí en el programa, y tenemos ya al especialista quien está listo. Vane. Vamos directamente donde el especialista. Pues, muchísimas gracias, el doctor Carlos Luis Chacón. Bienvenido, gracias por estar aquí. Bueno, una enfermedad, como lo habíamos dicho, silenciosa, doctor. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias. Efectivamente, el glaucoma se lo conoce a nivel mundial como el ladrón silencioso de la visión, justamente porque no da sintomatología. Y eso es una de las graves consecuencias que tiene, porque al no dar sintomatología no hace que la persona, el paciente, vaya con frecuencia con el oftalmólogo, a la consulta del oftalmólogo, para poder determinar si efectivamente tiene la enfermedad o no. Entonces, podemos inferir, y según lo que comentábamos también con Arturo, que hay condiciones previas. De pronto hay pacientes que tienen mayor susceptibilidad para tener a posterior este tipo de patologías. Por supuesto, una de las cosas más importantes para tener claro sobre el tema de la enfermedad es que esta es una enfermedad silenciosa, pero que presenta varios signos que solamente el oftalmólogo es quien los puede detectar. Uno de ellos es el aumento de la presión intraocular. La presión intraocular es un valor que tiene el ojo, es algo que se produce por la secreción de un líquido dentro del ojo que le da el tono al ojo. Si uno se presiona el ojo, se da cuenta que el ojo tiene una resistencia, esa es la presión intraocular. Cuando uno rebasa los rangos normales de presión, que son entre 10 y 20 milímetros de mercurio, mientras más joven soy, me acerco al valor bajo, y mientras más años tengo, me acerco al valor alto. Si yo rebaso el nivel alto, de acuerdo a mi edad, puedo ser un signo que llama la atención para pensar en sospecha de glaucoma. Y lo segundo, como les escuchaba hablar hace un momento, tu caso y el de tu mamá, que el nervio óptico sea grande. Un nervio óptico grande con una excavación que llame la atención, eso hay que inmediatamente tratar de descartar que no haya glaucoma. Hay muchos nervios grandes que dan la impresión de tener glaucoma, pero que no lo son, pero justamente es el oftalmólogo quien va a determinar si efectivamente hay o no una alteración. Ahora, este chequeo no es rutinario. ¿Quiénes ya deberíamos empezar a hacer esta revisión, este procedimiento con el oftalmólogo? ¿A partir de qué edad? Bueno, hay que diferenciar dos cosas, que uno debería ir al oftalmólogo cuando entra al jardín, cuando entra a la escuela, cuando entra al colegio. Si yo soy un usuario de anteojos, debería ir con más frecuencia, pero si yo nunca he tenido un problema, y le escuché a Arturo, ya tengo un problema de visión, entonces a partir de los 40 años comenzamos generalmente a tener algún tipo de cambio visual, y eso ya nos obligaría a ir al oftalmólogo. Ahora, aquellos pacientes o aquellas personas que son susceptibles deberían ir con más frecuencia, por lo menos una vez al año. Mi doc, estamos viendo en este momento en imágenes, y a propósito les quiero decir a la gente que nos pueden llamar 3970-813, 3970-822. El tema que estamos tratando en este momento es el glaucoma, así que si usted tiene alguna enfermedad de los ojos en general, por supuesto, bienvenida a su llamada. Doc, estamos viendo en imágenes
en este momento, y lo que veíamos que pasaba es que se empieza a cerrar el campo de visión. Un poco el campo de visión, empieza a hacerse negro, negro, negro y cada vez más pequeño. ¿Esos son los primeros síntomas o ya son los últimos? No, esos ya son los últimos. Y eso es lo que hace complejo al glaucoma, porque al no darme síntomas y al aumentar la presión del ojo, este aumento de presión del ojo va a provocar un daño en el campo de visión, que es lento y es progresivo y se va presentando a lo largo del tiempo. Cuando un defecto se presenta hoy día, se detecta hoy día en el nervio óptico, su aparición funcional, es decir, que yo me percate en que la visión se va a alterar, van a durar entre 5 y 7 años para que aparezca el daño. Entonces, de allí lo importante de ir al oftalmólogo, encontrar o detectar que la presión esté alta o no, ver que el nervio óptico se encuentre bien, y lo más importante es que sea el médico oftalmólogo que detecte este problema y comienza a hacer el seguimiento adecuado, que comienza primero con la sospecha. Segundo, ¿cómo descarto o confirmo esa sospecha de glaucoma? Con una serie de exámenes que hay que hacer, toma de presión, ver el fondo de ojo, por supuesto, revisar y hacer una valoración del volumen de fibras que existe para saber si ese nervio grande es normal o ese nervio pequeño es normal, y el que funcionalmente el campo de visión que yo tengo no se me encuentra alterado, que desafortunadamente comienza a alterarse desde la periferia hacia el centro, y esto hace que yo no me dé cuenta. Claro. Y cuando me llego a darme cuenta que algo me está pasando en mi campo de visión, es porque he comenzado a subirme a las veredas, me golpeo cuando me parqueo, claro, camino y no me doy cuenta de lo que está en la parte inferior. Recién ahí uno se da cuenta. Ahí recién te das cuenta. Entonces, nuestra labor en este momento es justamente hacer lo que hacemos y lo que hacen ustedes, hacer que la comunidad sepa, primero, que existe esta enfermedad, y segundo, que es el glaucoma es una enfermedad crónica que no se cura, pero que sí se puede tratar, y eso es una de las cosas importantes que hay que transmitir a la comunidad. Le dejamos pendiente la inquietud de si ya empezamos a reducir nuestro campo visual, si esto puede ser reversible. Le dejamos pendiente esa pregunta porque nuestros amigos y amigas televidentes ya tienen inquietudes. Germani Herrera se contacta desde la ciudad de Quito. Muy buenos días, le escuchamos. Muy buenos días. Gracias por permitirme hacer una pregunta al doctor. Claro. Sabe que yo soy una mujer de 50 años. Tengo miopía alta, aproximadamente 9 punto algo, astigmatismo, y recién estoy haciéndome unos chequeos en el Seguro Social. Me dice que tengo 19 de presión de ojo. Tienen duda de que si me inician ya el tratamiento para glaucoma, está pendiente unos exámenes. Desgraciadamente las citas de ahí son muy difíciles de obtener. Para el 4 de abril tengo ya la cita para tener un diagnóstico definitivo. Mi pregunta es, si yo tengo 19 de presión de ojo, justo hoy leí que el ejercicio aeróbico ayuda. Mi pregunta es que si el ejercicio aeróbico no va a permitir que pase esos 19 de presión, o si puede bajar la presión. Y la otra consulta, si yo ya tengo este problema de glaucoma, ¿debería tener un médico de cabecera y no solamente hacerme ver en el Seguro Social? Muchísimas gracias. Gracias, Germania, por esas inquietudes. Creo que podemos ir abordando varios aspectos importantes que abordó nuestra amiga televidente. Le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Lo primero, ¿hay algunas predisposiciones para tener glaucoma? Ya dijimos el aumento de la presión intraocular, pero enfermedades tal vez asociadas a esta condición. Exactamente, y la pregunta que hace Germania es estupenda, porque nos está contando que tiene 50 años, que es un alta miope, que tiene 19 de presión y que están sospechando que tiene glaucoma. Existen lo que se llaman factores de riesgo. Y estos factores de riesgo entre ellos están, obviamente, el aumento de la presión intraocular, que es el factor de riesgo más importante que tenemos en el ojo, y es el factor de riesgo en el que podemos incidir en forma directa cuando damos diagnóstico y hacemos tratamiento de glaucoma. Los 50 años y la alta miopía es algo que habría que valorar de varias formas, pero hablando de glaucoma exactamente, es un factor de riesgo importante que hay que tomarlo en cuenta. Un 19 de presión a los 50 años no es una presión que llamaría mucho la atención, a no ser que vaya asociado a una alteración en el nervio óptico, y eso sí nos tendría que preocupar. Nos decía que le están haciendo ya exámenes. Tendremos que tener el resultado de los exámenes para poder determinar qué está pasando desde el punto de vista estructural, cómo se ve el nervio, y desde el punto de vista funcional, cómo el campo de mi visión se encuentra.
para poder dar adecuadamente el diagnóstico en esta paciente. Y una cosa que es importante, la presión del ojo es una presión circadiana, tiene un ritmo circadiano. Cuando yo me acuesto a dormir, a diferencia de lo que pasa con la presión arterial, la presión del cuerpo, la presión del ojo aumenta. Y al aumentar esta presión del ojo, ¿sí?, en la noche no nos damos cuenta y es allí donde se producen los grandes daños. Cuando el paciente se levanta en la mañana, esa presión está en el punto más alto y empieza a descender paulatinamente durante el día. Y es por eso que hay que cerrar el círculo de investigación determinando cómo se comporta esta presión durante la noche. Hay muchas preguntas que me están mandando en este momento por interno y además tenemos ya a Laura Narváez, si no me equivoco, desde Quito, que nos está llamando. Laurita, bienvenida. Muchas gracias por llamarnos. Adelante. Muy buenos días. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor. Lo que pasa que yo hace unos 6 meses atrás me hicieron un examen de la vista y me detectaron que tenía esta enfermedad. Y el médico me dijo que tenía que operarme. Pero la cuestión es que yo no me puedo operar porque me da muchos nervios. Soy muy nerviosa. Y la verdad es que no tengo los medios económicos para hacerme, doctor. Entonces yo quería hacerle esta pregunta, que si es que no me opero, ¿me sigo agravando yo con esta enfermedad? Gracias por su inquietud. ¿Qué le podemos decir? Y algo que podríamos concatenar también, el tema de si ya tenemos reducido el campo visual de alguna forma, ¿esto es reversible o simplemente pues ya empezó la pérdida de visión y no hay cómo recuperarla? Y esta es una buena pregunta para poder contestarla de esta manera. El glaucoma es una enfermedad irreversible, es la segunda causa a nivel mundial de ceguera irreversible en el mundo. Por lo tanto, tenemos que tener claro que el glaucoma es una enfermedad que si no la diagnostico a tiempo, si no la trato a tiempo y en forma adecuada, va a terminar eliminando completamente mi visión. El tener temor no debería ser debería tener una significancia para poder tratar el glaucoma. Una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento tiene varias etapas. La etapa inicial, desde mi visión, como yo lo planteo, es que puedo hacer un tratamiento láser selectivo, que es un láser solamente para glaucoma, o comenzar con medicación. Y la medicación nos permite tener 5 tipos diferentes de medicamentos que vamos a poder utilizarlos. En un segundo escalón, cuando yo no puedo controlar la presión, y lo importante en el glaucoma es mantener una presión lo más baja posible, de acuerdo a la característica del glaucoma de cada persona, porque es diferente en cada persona, poder controlar la presión. Si no lo puedo hacer con medicamentos, tengo que seguir al siguiente escalón, que es el escalón quirúrgico. Y en ese escalón quirúrgico tengo una serie de opciones que puedo manejar para controlar la presión de los ojos. Entonces, a esta amiga que nos llamó, no hay que tener miedo, hay que ocuparse de los problemas que uno tiene, y la ocupación en este rato es que el médico diagnostique correctamente, y si ya tiene un diagnóstico de glaucoma, imagino que debe ser un glaucoma avanzado, tiene que someterse a esta cirugía sin temor. Claro, siguiendo las recomendaciones de los médicos, que finalmente son los especialistas, y bueno, está en juego también este sentido tan importante que es la visión. Vamos a darle paso a otra llamada telefónica desde el puerto principal. Nos contacta Antonio. ¿Cómo está? También le escuchamos a usted. Aló, buenos días. Hola Antonio, sí, le escuchamos. Sí, buenos días, aquí de la ciudad de Guayaquil. Por favor, doctor, yo tengo 2 preguntas importantísimas, no sé si podría ser tan amable de responderme. Yo tengo 53 años de edad. Hace 6 meses, yo todos los años, una vez al año, me hago una consulta con el oftalmólogo y me detectaron presión arterial 22 en ambos ojos. Hace 2 meses me realicé 4 o 5 tipos de exámenes diferentes en una clínica privada y me detectaron ya presión arterial 16 en ambos ojos. Quisiera saber por qué hace 6 meses me detectaron 22 en la presión y hace 2 meses me comprobaron que tengo 16 en presión arterial en ambos ojos. Gracias Antonio.
Doctor, por favor. Bueno, es una pregunta muy interesante porque hay que connotarlo de dónde viene la pregunta. Y esta persona, este televidente que tiene su inquietud, está en Guayaquil. Y en Guayaquil hay mucho más hipermetropía que miopía, a diferencia de la sierra que encontramos más miopía que hipermetropía. Los ojos hipermétropes suelen ser ojos más chicos. Y estos ojos más chicos pueden provocar pequeñas hipertensiones por la característica del ojo, el lugar por donde se tiene que evacuar el líquido que regula la presión del ojo, puede mantenerse, puede estar retenido en forma intermitente durante un día y eventualmente haberle controlado la presión en 22, que es una presión que está un poquitito por arriba del rango superior, y luego 16, posiblemente esa variación, si es que la presión fue tomado adecuadamente en su momento. Pero lo más importante es qué pasa además de la presión. Como decíamos, ¿qué pasa con el nervio óptico? ¿Qué pasa con los estudios? ¿Qué pasa con la familia? Si yo soy una persona que tengo hipermetropía, como de hecho lo tengo, y tengo una presión de 22, lo primero que tengo que descartar es qué características anatómicas tiene mi ojo, que eventualmente pudiera provocarme el aumento de la presión transitoria del ojo. ¿Por qué es importante esto? Porque pueda que yo no tenga un glaucoma como una enfermedad tal, pero tenga una predisposición con mi ojo pequeño de poder provocar pequeños picos, pequeños aumentos transitorios de la presión intraocular y que en su momento podría causarme el glaucoma terrible que tenemos dentro de los muchos glaucomas que existen, que es el glaucoma agudo, que produce mucho dolor, una disminución súbita de la visión, con una visión de halos alrededor de las luces, el ojo se pone muy rojo, pero el signo más importante es el dolor y la baja de visión. ¿El dolor es en el ojo o en la cabeza? Directamente en el ojo. En el ojo. Es un dolor terrible, terrible que hace que el paciente acuda rápidamente al hospital. Eso es una emergencia, es que yo la catalogo como el infarto al miocardio, es una emergencia, el paciente no debe dudar en ir al médico, el médico tiene en ese rato que diagnosticar, bajar la presión y terminar haciendo un tratamiento con un láser especial, haciendo un agujerito en el iris para que permita que el flujo del humor acuoso salga de mejor manera del ojo. ¿Esto es doloroso? ¿Estas intervenciones duelen? A uno le da un poco de miedo, por supuesto, el ojo. No, en este caso el glaucoma agudo no, porque uno ya ha bajado la presión, es un láser específico para esto, y las cirugías en general son cirugías con anestesia, en lo particular con nosotros, en el grupo en el que estoy, lo hacemos todo con sedación, es una experiencia que no es traumante para el paciente porque está sedado completamente. Doctor, antes de la llamada que tenemos desde Guayaquil, quisiera yo preguntarle rápidamente, ¿cuáles son los síntomas de la presión del ojo? ¿Hay síntomas para si uno tiene alta o baja o no está como debería estar? Justamente es lo complicado del glaucoma porque no hay sintomatología. Hay pacientes que llegan a la consulta a chequearse y a ver algo les está pasando, no determinan qué es, algo les está pasando, ya no ven tan claramente y entonces al examinarlos encontramos que tienen 35 de presión y entonces no ha habido ningún síntoma que lo haga ir a la consulta por eso. ¿A qué edad entonces la recomendación para ir por primera vez quizás o cada cuánto tiempo después de esa edad para hacerse esta medición? Yo recomiendo siempre, si una persona nunca ha tenido un problema ocular, que hay muchísimos, a partir de los 40 años ya es un buen momento para comenzar a chequear los ojos en forma continua. Una vez al año, por lo menos. Por lo menos una vez al año sería lo ideal. Vamos a nuestra llamada telefónica, nos contactan desde la ciudad de Guayaquil. Verónica, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Mi pregunta para el doctor era, mi mamá tiene 65 años de edad, es diabética. Le diagnosticaron con una catarata interna, tenía una hemorragia, necesitaba una operación, ponerle unos lentes por dentro y unas vacunas. Y nos cambiaron de médico. Ahora el médico que la atendió le dijo que no necesitaba las vacunas para detener la hemorragia porque no tenía la hemorragia y están en espera. Pasaron a otro médico que necesitaba las vacunas y totalmente no sabemos qué requiere la operación. Ya un año tiene ella y ya de la vista izquierda casi ya no está viendo por la catarata que tiene, doctor. Gracias, Verónica. Diabetes. Gracias.
También es otra de las Perfecto. enfermedades que afecta a los nervios, ¿no? Es uno de los factores de riesgo que uno tiene que tener en cuenta. Todos los procesos vasculares, la diabetes es una de las más importantes, la presión arterial, los pacientes hipertensos tienen como factor de riesgo, pero en este caso puntual, yo encuentro 3 cosas que nos dice la señora de su mamá. Tiene una catarata, tiene su retinopatía diabética que aparentemente ha hecho una hemorragia y le han dicho que necesita inyecciones. Estas inyecciones son necesarias cuando existe un edema de mácula. No son vacunas, son inyecciones. No, son inyecciones. La que Así seguramente le dijeron es una claro. inyección que se necesita para disminuir el edema diabético, entiendo, en el caso de esta señora. ¿Qué es lo que debería hacer? Primero, la persona que debe conducir el caso es un retinólogo, una persona que sepa de la retina para poder determinar si efectivamente en el mismo acto quirúrgico le operan la catarata y liberan el sangrado que eventualmente pueda tener en el vitrio, que es el gran espacio que tiene dentro del ojo y está lleno de un gel como la clara de un huevo, una gelatina transparente que es el humor vitrio. Si este humor vitrio, y ya lo vieron y ven que no hay un sangrado, sino solamente un edema, la recomendación sería que el retinólogo valore a la señora, coloque la inyección previa y luego haga la cirugía de catarata. Si hay una hemorragia dentro del ojo, habrá que hacer una cirugía conjunta de la catarata y la vitrectomía, la extracción del vitrio que esté hemorrágico, posiblemente con endoláser, un láser en ese momento, y la colocación de estas inyecciones especiales que se usan para el edema de la Quizás esta paciente necesitaría una revaloración, ¿no? Para tener claro cuál sería el cuadro y para que le den seguimiento oportuno y contestar a las preguntas e inquietudes de los familiares. Por supuesto, yo pensaría que así debería ser para poder determinar si efectivamente ese vitrio o esa retina es un inconveniente que hay que tratar primero o hay que tratar en conjunto con la cirugía de catarata. Doctor, a propósito de las partes vasculares y a propósito también de la automedicación, hay unos productos que son de venta libre, que quitan el rojo del ojo, para no decir las marcas comerciales, pero estas lo que hacen finalmente es contraer los vasos sanguíneos que se encuentran en el ojo. ¿Tendría algún tipo de relación con lo que estamos hablando en este momento? Sin duda, porque el glaucoma lo podemos catalogar como glaucomas primarios, los que tienen una causa dentro del ojo que produce el aumento de la presión, y unos glaucomas secundarios que son bastante frecuentes en nuestro medio, causados por el uso indiscriminado de antiinflamatorios, de corticoides. Las personas aquí en Quito, es un día soleado, ventoso, el ojo se irrita con facilidad, uno está trabajando y se ve que el ojo está rojo y molesta. Entonces va a la farmacia y el farmacéutico le da un descongestivo. Si yo tengo un ojo pequeño, esos descongestivos pueden provocarme un bloqueo y llevarme a este glaucoma agudo, este glaucoma súbito. Si yo tengo una conjuntivitis alérgica o ambiental, en el que el polvo, viento, sol, todo lo que es el medio ambiente provoca una irritación, puede llevarme a que el uso indiscriminado, los corticoides no son malos por sí solos, son los elementos más importantes de ayuda que tenemos nosotros. De emergencia, pero eso hay que tener claro. Pero si uno usa un antiinflamatorio en forma sostenida por 2, 3, 4 meses, a mí me llegan pacientes que han sido tratados por una conjuntivitis alérgica y vienen con el antiinflamatorio que lo han seguido usando, no volvieron nunca más al oftalmólogo. Como les fue muy bien, lo siguieron usando por un año entero y llegan a las consultas chicos de 14, 15 años con un glaucoma avanzado, con una pérdida visual periférica casi a visión tubular, y que nuestro objetivo en esos casos es tratar de defender aquella visión que todavía les ha quedado, esa visión tubular que todavía tienen, para tratar de evitar que lleguen justamente a la No ceguera. usar entonces esos productos, ¿no? Si no es bajo la prescripción médica. Ese es el punto ideal, que esos bajo prescripción médica deberíamos siempre utilizarlos. Muy bien, tenemos una llamada más y por favor, atentísimos de eso último que dijo el doctor, quizás es uno de los puntos que más nos compete a los ecuatorianos, que somos tan buenos para automedicarnos. Cristina García, desde Guayaquil, de Quito. Cris, bienvenida, gracias por llamarnos. Sí, muy buenos días. Quisiera que por favor me ayude con una consulta. Mi padre tiene 63 años y hace un año fue detectado glaucoma. En el ojo derecho tenía una presión de 50, en el ojo izquierdo de 35. Le avanzaron a controlar la presión de los ojos. Le mandó un tratamiento, unos colirios para que pueda mejorar. Pero con el pasar del tiempo, mi padre ya perdió la vista del un ojo. Entonces está afectándole al otro ojo. Y no sé si es que habrá alguna solución o alguna ayuda para él, para que no pueda perder completamente la vista.
porque ya no ve solamente borroso, o con la voz apenas a reconocer la cara a las personas. Y quisiera ver si hay alguna solución todavía para poder salvar el otro ojo. Bien, Cristina hace un planteamiento con el que nos enfrentamos todos los días. Personas que han sido diagnosticadas correctamente de su glaucoma, personas que han sido diagnosticadas correctamente de su glaucoma, pero que el manejo adecuado de ese paciente no está permitiendo llegar al objetivo principal del glaucoma, que es el controlar la presión dentro del ojo. Ese ojo con 50, finalmente el ojo derecho terminó con cero visión, perdió la visión completamente. Hay que defender el ojo izquierdo, por supuesto. Y la defensa primaria es bajar la presión a un nivel de seguridad por debajo de 18 milímetros de mercurio. Si no logramos eso, hay que ir rápidamente al siguiente escalón de tratamiento, que es el tratamiento quirúrgico. Y ese tratamiento quirúrgico lo tenemos que hacer dependiendo de qué tipo de glaucoma tiene, si está asociado o no a otra alteración. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene catarata y tiene glaucoma, yo voy a preferir primero, si el glaucoma es mucho más avanzado y tiene una presión que no está controlada, yo voy a sugerirle al paciente que hagamos la cirugía de glaucoma primero. A mí no me sirve, ni al paciente le sirve en el largo plazo o en el mediano plazo, que se lo opere de catarata, se le dé una mejor visión inmediata, pero que luego se va a perder esa visión porque la presión no está controlada. Y otro planteamiento es a pacientes que tienen glaucomas y también tienen una catarata, pero que su glaucoma está controlado con medicación, entonces podemos hacer o sugerir una cirugía combinada. Operamos el glaucoma y la catarata en el mismo tiempo para poder lograr de mejor manera ese control, esa presión intraocular por debajo de 18 milímetros de mercurio, que es lo que nos ayudaría a preservar el campo de visión de estos pacientes. Doctor, estamos en la Semana Mundial del Glaucoma en el Ecuador, desde el 11 de marzo hasta el 17 de marzo, y pues esto está impulsado por la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma. Son charlas informativas, me gustaría que la gente conozca un poco más, porque lo hemos visto en este espacio, tal vez desconocemos mucho de este tipo de condiciones que pueden ser prevenidas, que pueden ser también tratadas oportunamente y que pueden finalmente evitar la pérdida de la visión. Y escuche esto, dentro de las recomendaciones generales dice: evita el consumo de alimentos procesados ricos en glutamato, una dieta rica en zinc, vitamina C, vitamina E, omega 3, betacarotenos, vegetales verdes y frutos rojos, hacer ejercicios aeróbicos. Esta era una de las preguntas que nos hacía una amiga televidente y sería bueno también explicar a qué nos referimos. No fumar, no consumir demasiada cafeína y pues como estamos viendo son recomendaciones que se aplican a otro tipo de enfermedades, ¿no? Así es. Indefectiblemente el manejar una vida saludable, una vida sana, con orden durante el día, es una de las cosas más importantes. Y lo de los aeróbicos es porque mejoramos aquella circulación sanguínea en general y mejoramos también la microcirculación a nivel del nervio óptico. La Semana Mundial de Glaucoma es una semana que se maneja en el mundo entero. La Asociación Mundial de Glaucoma, que engloba a todas las sociedades mundiales de glaucoma, y la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma es una de ellas, plegamos todos los años en el mes de marzo a esta Semana Mundial. Es una semana de concientización, es una semana de información. De allí que la Sociedad Ecuatoriana de Glaucoma ha logrado ya, gracias a la dirección que tiene en este rato, a su presidenta, que pueda manejar en todo el Ecuador, ha logrado desplegar ya desde el año pasado, llegar a muchos de los confines de la patria para que las personas sepan, entiendan, conozcan y sobre todo no le tengan miedo a la enfermedad para poder diagnosticarla adecuadamente y poder tratarla adecuadamente. En todas las ciudades, en los hospitales grandes del Ministerio de Salud Pública, centros de salud, fundaciones que están relacionadas con la oftalmología, están todos los oftalmólogos en forma desinteresada, dando charlas explicativas, interactuando con los pacientes, contando de la enfermedad, mostrando los casos, resolviendo dudas para que esto pueda llegar y conocerse y tratarse de la mejor forma posible. Importantísimo el tema entonces, y por eso es que hemos tenido tantas llamadas y además comunicaciones vía Facebook. Silvia Palacios nos dice, por ejemplo: buenos días, quisiera hacerles una consulta. Yo me hice un examen sobre el glaucoma en el IES, ya que tengo una miopía de 5 y tengo 46 años. Me dijeron que todo estaba bien y me enviaron unos colirios para que los ponga una vez por día
todo está bien, pero últimamente me está doliendo el ojo derecho y se me pone como nublado. Quisiera saber si esto es normal o tiene algo que ver con el glaucoma. ¿Será? Sin duda que cualquier cambio en la calidad de la visión y en la cantidad de visión que yo pierdo o disminuyo, obviamente no va a ser normal. No nos dice el tipo de medicamento que tiene, pero una miopía alta con un control, deberíamos pensar que tal vez le hayan dado una medicación para glaucoma. Una vez al día puede ser un análogo de prostaglandina que nos pueda provocar una disminución de la visión, de la presión del ojo, pero que eventualmente, si no está controlada adecuadamente, pueda provocarnos una disminución de la cantidad y de la calidad de la visión. Doctor, excelentes recomendaciones, ya lo saben ustedes, amigas, amigos televidentes, del 11 al 17 de marzo en los hospitales, tanto públicos como privados también, pues ahí este servicio de oftalmología. En lo personal, pues doctor, he conocido excelentes expertos en el Hospital Eugenio Espejo de aquí de la ciudad de Quito, tienen los implementos necesarios para hacer las correcciones. No sé qué otro tipo de hospital usted recomendaría para que la gente vaya a las charlas. Bueno, lo que yo veo siempre cuando participo de un evento como este es que hay muchas personas que se quedan con ganas de seguir preguntando. Así que yo los invito el día miércoles 14 a las 9 de la mañana, haremos la conferencia en Clínica Santa Lucía aquí en Quito a las 9 de la mañana y vamos a hacer una transmisión en Facebook Live para que aquellas personas que no pueden acompañarnos físicamente se conecten entrando a la página de la clínica, al Facebook de la Clínica Santa Lucía y entren, se activen en la calle Suiza 209 y Eloy Alfaro. Allá. Antes había una Santa Lucía en el Esa Parque es de la Alameda, la Santa ¿no? Lucía de la Alameda que conoce todo el Ecuador, pero ya hace algunos años ya estamos acá en la calle Suiza 209 y Eloy Alfaro en el 8º piso. Doctor, a propósito de su presencia aquí, pues también queríamos abordar otra parte importante del sentido de la visión. En este caso, que tenemos preparado un reportaje sobre los lentes de contacto y las precauciones que los usuarios deben tener para evitar, sobre todo, infecciones y otras complicaciones en el sentido de la vista. ¿Le parece si lo vemos? Estupendo. Vamos a ver y lo comentamos. En apenas unos segundos, usted puede cambiar el color de sus ojos. Marrones, azules, verdes, negros o violetas. Puede completar su disfraz, hacerlo más dramático o más realista. Pero también, y quizás sea la función más importante, estos pequeños artículos pueden corregir los defectos visuales al instante. Se trata de los lentes de contacto, y aunque no nos demos cuenta, millones de personas en el mundo los utilizan para cualquiera de estos fines. Siendo los lentes de contacto cuerpos extraños que van a ser colocados en nuestros ojos, su manipulación debe ser muy cuidadosa. Así lo explica la doctora Graciela Benalcázar. Bueno, el lente de contacto realmente es un disco plástico muy delgado que químicamente va a tener algunas composiciones. El lente de contacto lo que va a hacer al tener una forma cóncava convexa va a ir por la parte anterior de la superficie corneal. Entonces esto es lo que se necesita justamente una buena adaptación para evitar molestias posteriores. Las precauciones deben tomarse antes, durante y después de su uso. Primero, es necesario lavarse bien las manos. Y luego podemos colocar el lente de una manera con la parte cóncava hacia la parte superior. Lo puedes reposar sobre la palma de tu mano. Entonces colocamos la sustancia líquida ahí y con el dedo índice vamos a hacer pequeños masajes como de fricción. Una vez que hayamos lavado, vamos a colocar en los estuches que también van a estar llenos ya de líquido previamente. Y es importante siempre que el paciente también adquiera de manera de costumbre siempre hacer el aseo y la colocación del lente de contacto del ojo derecho, de tal manera que cuando tú ya adquieres la costumbre de hacer ojo derecho, ojo izquierdo, va a ser mucho más fácil y de esta manera el paciente no va a confundir las medidas. Los especialistas recomiendan un uso que no supere las 8 horas diarias y no dormir con los lentes de contacto. Mientras el paciente es usuario de un lente de contacto, lo ideal es que lubrique sus ojos con lágrimas artificiales, de preferencia que no tengan preservantes para de esta manera tampoco ocasionar un daño al lente de contacto. Para retirarlos también deben tomarse ciertas precauciones, sobre todo en el caso de las mujeres. Claro, como nosotros nos maquillamos, cuando tú te vas a colocar tu lente, primero colocarte el lente y luego maquillarte. Y al contrario, cuando tú te vas a retirar, igual te retiras el lente y luego vamos a retirar el maquillaje. De esta manera también estamos ayudando o evitando que nos entren partículas y también añadimos otra infección. Pero, ¿qué podría pasar si no tomamos en cuenta estas medidas de higiene, lubricación y tiempo de uso?
Cuando un lente de contacto no tiene una higiene previa adecuada y tus manos tampoco, va a ser mucho más frecuente infecciones tipo conjuntivitis, una queratitis, que es una infección de la córnea también. Vas a desencadenar las úlceras corneales también, porque va a haber migración a través del lente hacia la córnea. Y recordemos también que un lente de contacto quita oxigenación a la córnea y por tanto la proliferación bacteriana va a ser mucho mayor, más aún si tú no has tenido una medida higiénica antes. Verse mejor y ver mejor es posible gracias a los lentes de contacto. Manéjelos con precaución. 12:21 de la tarde, nosotros estamos casi concluyendo nuestro primer bloque. Doctor, gracias por acompañarnos. Pero para terminar de hablar de este tema, me han contado a mí que quienes usan lentes de contacto es un antes y un después. Es decir, una vez que se ponen el lente de contacto, ven mucho mejor que con lentes. Es decir, porque el lente, claro, termina en el marco, pero el lente de contacto es mucho más sencillo, es mucho mejor. La visión mejora, la calidad de la visión es mucho más real al 100%. Exacto. Mientras más me alejo y con mi corrección del punto corneal, tengo algo de distorsión, y si más medida tengo en esos anteojos, también tengo distorsión. Entonces el paciente que tiene un anteojo con una medida moderada alta y le pones un lente de contacto y luego le quieres decir ya no se lo ponga, va a decir claro, no, yo voy a seguir con lentes de contacto. Entonces allí viene, la nota es estupenda, estuvo muy bien la explicación, pero así como es de beneficioso el lente de contacto, puede ser un arma contraproducente y de agresión para el ojo. De ahí los cuidados, como decían en la nota, la limpieza, el buen manejo del lente de contacto, la correcta adaptación del lente de contacto van a hacer que la persona lo pueda usar por muchísimo más tiempo. Claro. Y eso va a hacer que tenga una sobrevida. El lente, el que lo estamos usando, que el ojo se adapte mejor y pueda usarlo por mucho más tiempo. Claro, y tomar en cuenta también las horas de uso, ¿no? Máximo 8 horas, a pesar de que en el mercado también hay estos productos con los que uno puede dormir, pero no es lo recomendable, ¿no? Tal vez sacarlos durante la noche para que el ojo también descanse y se lubrique adecuadamente. Es que hay diferencias, porque hoy en día hay unos lentes que sirven para corregir los defectos de miopía o de astigmatismo, usando unos lentes especiales por la noche. Son lentes que se llaman de ortoqueratología. Es un procedimiento diferente al lente habitual que uno se pone. Uno duerme con el lente de contacto, se lo saca en la mañana y ya no necesita ponerse ningún tipo de ayuda óptica. Perfecto. Eso generalmente lo usamos en los chicos jóvenes, adolescentes, antes que lleguen a la edad potencial de poder operarse con láser. Doctor Carlos Luis Chacón, muchísimas gracias por su presencia en este espacio. Esperamos que esta semana sea llena de información sobre todo, pero también de futuras prevenciones de este tipo de patologías. Gracias por acompañarnos aquí en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Muy bien, con eso nosotros nos despedimos de este bloque, pero les decimos que no se muevan porque tenemos muchísimo más. Se ha preguntado usted, por ejemplo, qué tan buenos son esos snacks por la media mañana o a la media tarde, esa famosa papa frita o el cachito, bueno, el mote con chicharrón, también ese ya no es tan snack, ¿no? No. Ese va un poquito más allá. Bueno, de eso hablaremos en un momento, vamos a ver si es que son buenos, si son malos, o más bien, ¿qué es lo recomendable comer a esa hora? Porque sí, por supuesto que se debe alimentar uno. Nosotros nos vamos a una pausa, pero venimos ya. Placata, como ella lo mueve, sin parar, las ganas de comerte, ahora son más fuertes, quiero tener